Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Bueno, un Buenas placer tardes, David. conocerte y acompañarte en esta presentación de tu reciente publicación del libro Sangre, Sudor y Puños, la historia del boxeo en el cine. Normalmente estas presentaciones las hago explicando en qué lugar estamos y en esta ocasión es un poco raro porque cada uno está en su casa. Esta grabación se está realizando a principios de diciembre de 2020, en una época complicada por el tema de la COVID-19 y que tiene como ventaja que podamos conocernos con la distancia, porque Alfonso vive en Madrid y yo soy y vivo en Barcelona. Y esto nos permite que no tengamos fronteras y que pueda acompañarte en esta presentación. Hay que decir que es un libro publicado por Diabolo Ediciones dentro de su colección de libros de cultura popular y en concreto de la colección dedicada al cine, ¿no? En cine con temáticas concretas, como en este caso es el del boxeo. Es una presentación que yo espero que sea interesante porque nos vas a descubrir muchas cosas, ¿no? De hecho, de por sí, los amantes al cine, los cinéfilos, reconocen rápidamente muchas de las fotografías que han acompañado las notas de prensa de este libro, la portada, ¿no? Con una imagen emblemática de Burt Lancaster, pero la realidad es que, bueno, ahora me explicarás tú, pero en mi caso no soy un gran aficionado al boxeo, pero es verdad que para mí ha sido siempre un referente las películas de boxeo en todos los sentidos, ¿no? Hay que reconocer que las películas de boxeo nos atrae por sus historias, nos atrae por su épica, nos atrae por los mitos que construye. Eh, es, una, es una obra que resalta la resiliencia de los personajes. Hay muchas películas también basadas en personajes reales, cuando no ya biopics, ¿no? Biografías de esos personajes. En el caso de Hollywood, muchas veces nos ha permitido saber más de cerca lo que supone conseguir el sueño americano. También es verdad que a pesar de esa posibilidad de conseguir el sueño americano, hay que reconocer esa doble moral y esa parte negativa que puede ser las mafias, ¿no? Y veremos en la conversación la importancia del boxeo en el género negro, pero sí que hay que reconocer esta parte épica, ¿no? De un deporte muy noble, hay que reconocer esa nobleza de este deporte. Bueno, hay quien dice que no es un deporte, ¿no? Porque los deportes se juegan y no está claro que en el boxeo juegues, ¿no? Es una de las cosas que dices en tu libro también. Y hay esta idea de la competición. Pero bueno, la cuestión es que la realidad es que es un deporte olímpico que, como todas, como muchas cosas en nuestra sociedad, vienen de la Grecia antigua, como tú muy bien explicas en el libro. Eso me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado muchísimo esa explicación histórica para situarnos y también esa relación, digamos, entre el boxeo real y el boxeo en la ficción y cómo lo has acompañado a lo largo del siglo XX. La realidad es que directores tan importantes como Hitchcock o Stanley Kubrick o Martin Scorsese empezaron con películas de boxeo, y la realidad es que actores tan emblemáticos como Charlotte o Buster Keaton, o en la misma época Bobby Costello, pero también evidentemente como el Burt Lancaster que hemos comentado, Paul Newman, Kirk Douglas y tantos otros, ¿no? Will Smith recientemente y tantos otros, ¿no? Que han abordado personajes emblemáticos, ¿no? Es decir, que hay una eh, estrecha vinculación entre lo que sería casi el trabajo titánico de preparación, ¿no? De entrenamiento de un boxeador con el de un actor, ¿no? En este sentido. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad de que nos hayas permitido conocer la historia del boxeo de esta manera tan didáctica como lo has hecho en tu libro, y también relacionarlo con algo tan apasionante como es el cine. ¿De acuerdo?
Nosotros vamos a grabar esta presentación en audio y vídeo, y los que vean o tengan la suerte de ver el vídeo podrán ver imágenes del libro que nos van a acompañar, digamos, a lo largo de toda esta presentación. Sí, lo primero que quería hacer, Alfonso, era felicitarte por esta edición, por este trabajo de investigación, pero también por este trabajo de divulgación, porque nos has hecho llegar una historia del cine de una manera muy didáctica y de una manera muy de recuperación de la memoria histórica, ¿no? Solo quería decirte, por ejemplo, que cuando a mis alumnos, que tienen alrededor de 20 años en la universidad, les he enseñado la portada de tu libro, no sabían quién era Burt Lancaster, por ejemplo, ¿no? Y eso me impresionó bastante, ¿no? Así que mi primer comentario que quería hacer era un comentario de felicitación por este trabajo y por esta apuesta que has hecho en la realización del libro. Muchas gracias, Jordi. La verdad es que es un gusto para mí estar aquí hablando contigo y te agradezco mucho el altavoz que me dejas para poder presentar el libro, porque como tú dices, estamos en un momento complicado. No se pueden hacer presentaciones en público, que es algo que se agradece, ¿no? Poder presentar un libro, tú tienes experiencia, poder tener contacto con la gente, ese feedback. Pero yo creo que el planteamiento que has hecho es el correcto. Busquemos la parte positiva de este momento, y es que posiblemente en otras circunstancias tú y yo, por la distancia física, no tendríamos ocasión de conocernos y de hacer la presentación juntos. Así que muchas gracias por dejarme este espacio para poder presentar el libro. Decíamos que tu libro se publica en la colección de Cultura Popular y justamente, especialmente tus primeros capítulos, hablas de la vinculación del boxeo con la cultura popular, empezando incluso, que yo no lo conocía, desde la escultura clásica, ¿no? De la época griega y romana, que me ha parecido muy interesante, pero luego hablas también, evidentemente, de la pintura, especialmente en el siglo XIX, pero luego, digamos, el cómic, las tiras de prensa, ¿no? Principios del siglo XX también en los periódicos americanos, y conforme va avanzando el siglo XX, la relación con la música, las novelas, y evidentemente al final en la parte audiovisual con el cine, bueno, los cortos primero, que es un tema interesante, los cortos, luego el cine y los documentales, ¿no? Es decir, la importancia del boxeo en la cultura popular, ¿no? Sí, creo que era importante hacer como una introducción al libro, por un lado a nivel histórico, para dar contexto a la gente que a lo mejor no conoce tanto el deporte, sobre los orígenes del boxeo, desde la Edad Antigua, como dices, en Grecia y posteriormente en Roma, donde el boxeo acabó derivando en la lucha entre gladiadores, precisamente cuando los guantes que se utilizaban para defender en la antigua Roma empezaron a tener elementos metálicos para herir al oponente. Entonces fue cuando derivó la cosa hacia la lucha a muerte de los gladiadores. Y era importante para mí dar ese contexto, tanto de la edad antigua, como te comentaba, como de la Inglaterra donde se produjo el boom, podríamos decir, de la lucha sin guantes, de las peleas a puño limpio, porque en realidad es como el origen del boxeo actual, ¿no? Después, cuando se instauraron las reglas del Marqués de Queensberry, es cuando se obligaba a los boxeadores a utilizar guantes, y se incluyeron varias normas, como la inclusión del árbitro en los combates, los asaltos, pero todo esto tiene como un origen en la Edad Antigua, donde ya había unas normativas, aunque no todas se mantienen hoy, pero algunas se siguen utilizando, y era importante como dar ese contexto. Y después el tema de la cultura popular, que es el segundo capítulo, son capítulos breves, pero que creo que ayudan a dar contexto, es sobre todo para hablar de la importancia que ha tenido el boxeo en muchos campos a nivel cultural. Como tú dices, pintura, literatura, periodismo, cómic, música. El boxeo ha estado ahí presente, sobre todo en el mundo anglosajón, por la importancia que ha tenido en esa región, pero al final vivimos en una cultura donde Estados Unidos, sobre todo, y Hollywood, nos influye muchísimo, y al final el boxeo pues, se ha convertido en un deporte universal, gracias en gran parte a Hollywood, pero también a que grandes literatos como Jack London o Ernest Hemingway
eran apasionados del deporte e incluían el boxeo en sus relatos, gracias a los personajes. Bueno, hay muchísimos personajes de cómic que dedicaban un homenaje a los boxeadores. Entonces, para mí era importante como introducir el libro con esa importancia del boxeo a nivel cultural. Era como un contexto que creía que era importante destacar antes de meternos de lleno con lo que ocupa la mayor parte del libro, que es el cine de boxeo. Está claro. Y lo que comentabas de los cortos, es interesante como en los orígenes del cine, estoy hablando de 1898, que es cuando se hizo el primer corto de boxeo. Ya Edison, que, bueno, como es conocido, Edison, en lugar de apostar por las salas de cine, como hicieron los hermanos Lumière, apostó, pensando que podía sacar más dinero realmente, por los kinetoscopios, que eran unos aparatos que había en salas de proyección, como proyectores individuales, donde la gente tenía que mirar por un visor, meter una moneda de un níquel y ahí pues aparecía la película. Entonces, la primera película de boxeo, como te digo, es de 1898. Edison grabó a dos luchadores en una pelea coreografiada. Eran asaltos de 1 minuto, entonces cada kinetoscopio, digamos, mostraba 1 minuto, es decir, un asalto. Si uno quería ver el siguiente asalto, tenía que pasar al siguiente kinetoscopio, meter otra moneda. Para grabarlo, pues lo curioso es que las técnicas de grabación en ese momento exigían cambiar muchísimos metros de película, las cámaras, lógicamente, todavía no estaban tan evolucionadas como estarían posteriormente en el siglo XX, entonces exigía que entre cada minuto hubiera 7 minutos de descanso, con lo cual te puedes imaginar que pese a que se vendía como una pelea auténtica, era muy artificioso y coreografiado todo el tema. Claro. Pero era muy interesante para la gente poder observar algo que estaba prohibido en muchos casos, que por ejemplo las mujeres no podían asistir a los combates, no estaba bien visto. Durante años estuvo también el límite de la legalidad, de repente permitían el boxeo, había a lo mejor una muerte en un combate y se volvía a prohibir, estaba ahí como en el límite. Entonces es interesante estos primeros cortos que son como un testimonio de los orígenes del cine pugilístico. Pues Y sí. ya en el siguiente corto que hizo Edison, invitó a participar a Jim Corbett, que fue el primer campeón mundial enguantado. Un personaje muy interesante, porque además de participar en este primer corto, luego era como una especie de showman y por su popularidad llegó a hacer varios seriales de cine. Y luego también hay un biopic maravilloso dirigido por Raoul Walsh, inspirado en su vida, en la vida de Jim Corbett, al que llamaban Gentleman Jim, porque es como algo despectivo, porque claro, tenía fama de dandy, iba bien vestido, bien peinado, frente a los luchadores de la época del boxeo a puño limpio, que eran auténticos salvajes, muchos de ellos, ¿no? Era muy bruto. Entonces, Gentleman Jim, por contraste, era súper elegante y la gente lo criticaba por eso y acabó siendo conocido por un apodo que era negativo. Y como te digo, Raoul Walsh hizo un biopic sobre su vida, que es una maravilla, que se llama Gentleman Jim, como él mismo, y que está protagonizado por Errol Flynn y de la que podemos hablar más adelante. Claro. Aquí has introducido dos cosas. Una, el de los mitos creados también en paralelo entre el boxeo y el cine, que hablaremos más adelante. Pero hay otro tema que has introducido que me parece interesante comentarlo ahora, que es una de las ventajas desde un punto de vista cinematográfico de grabar en un ring, por ser un lugar, digamos, limitado, un espacio limitado en el que puedes controlar la iluminación, en que no te mueves, digamos, muchos metros y que eso tiene una serie de ventajas que de hecho no solamente es propia de finales del 19 o principios del 20, sino que hasta hoy en día, digamos, resultaría una gran ventaja para grabar una película. Hay escenas que luego comentaremos, yo que sé, de Toro Salvaje, que digamos, duran pocos minutos y que tardaron un mes en grabarse, digamos, ¿no? Es decir, que el hecho de que tengas un lugar pequeño, controlado, con iluminación controlada, también supone una ventaja para la grabación, digamos, y de una grabación que va a durar poco y que va a suponer un entretenimiento para el público, ¿no? Sí, claro, hay que tener en cuenta un poco lo que comentaba antes de las limitaciones técnicas que había en la época de los orígenes del cine.
Entonces, a lo que comentaba de la popularidad del boxeo, se suma las ventajas que tenía a nivel técnico poder grabar en un ring, que era, como tú dices, un espacio limitado, donde todo se tenía mucho más controlado, solo dos contendientes. Claro, ponte la situación de un deporte de equipo donde tienes que grabar a muchos personajes. La gente se pierde, sobre todo en esa época donde no existía la cultura audiovisual que tenemos hoy, ¿no? Vemos esas películas y nos parecen muy primitivas, están grabadas en un único plano, con eh, una estética muy teatral, pero claro, la gente no estaba educada para contemplar lo audiovisual como lo contemplamos hoy en día. Imagínate que a una persona de principios de siglo le pones una película de Tarantino, le saltan los sesos por ahí. Sí, sí, sí. Era interesante, ¿no? El concepto del montaje quería, ¿no? El Que debe ser muy montaje, complicado. todos los elementos que se han ido incorporando, ¿no? Entonces, el boxeo permitía, en los orígenes del cine, y curiosamente, posteriormente, que ya hablaremos del tema, en los orígenes de la televisión, el reducir, el suplir esas limitaciones técnicas con, pues eso, un espacio reducido, dos únicos personajes y elementos que son muy atrayentes para el público, como un enfrentamiento entre dos personas. Y otros elementos que podemos decir que también influyeron, aunque muchas veces no se reconoce, como por ejemplo contemplar la práctica desnudez de dos hombres, que era Ah, algo que también añadía morbo a la situación y no tenemos que obviarlo, ¿no? Es igual que en otros cortos mostraban a odaliscas, a mujeres haciendo el baile del vientre en aquella época, en los sí, orígenes del cine, pues mostrar a los hombres boxeando era una manera políticamente correcta de hacer un film que también tenía otro tipo de atrayente, ¿no? Y de atractivo. pues sí. Y eso Bueno, es curioso como en los orígenes del cine ocurre y como te digo, también ocurre en los orígenes de la televisión cuando todavía estaba muy limitado el medio. está Mm. claro. Pero ahora se ha introducido el tema, digamos, del torso desnudo del boxeador. Yo diría que leyendo, digamos, tu libro, aparece también una polarización en la parte dramática en los años 20-30. Polarización en el sentido de que hay películas extremadamente dramáticas, ¿no? Con boxeadores que mueren, digamos, y películas que son comedia, ¿no? Tenemos a Charlotte en películas muy emblemáticas, y Mm. tenemos a Buster Keaton, a Bobby Costello, tenemos, bueno, explicas muchas películas donde hay una componente cómica clara, digamos, en el discurso, ¿no? Pero hay esa polarización que también es propia del recurso del cine, es decir, que yo creo que en general la comedia no existía, digamos, realmente en el deporte, y lo que hace el cine es explotar en todos los sentidos, ¿no? Todas las Pues sí, posibilidades. sí, sí. Lo que dices de la polarización es cierta, es como si se expresasen los dos extremos, pero esto yo creo que tiene que ver mucho también con la popularidad del deporte. Si el deporte en sí no hubiera sido tan popular y Hollywood contribuyó a la posterior popularidad, no habría producido la demanda de tantas películas en ambos campos. Entonces yo creo que también el desgaste pues imagino que, claro, al principio sería muy emocionante ver a dos hombres luchando, pero después había que añadir elementos argumentales, Ya, había que buscar nuevas formas de venderle al público algo que era popular y que se podía comercializar. claro. Entonces realmente ahí entran los genios del cine, ¿no? Como Charlie Chaplin o Buster Keaton, que ven la forma de añadir elementos cómicos al tema. También hay que decir que, sobre todo en el caso de Charlie Chaplin, esto tenía que ver con que él era un gran aficionado al boxeo. Sí, Hay que recordar que campeones de los orígenes, como el mencionado Jim Corbett, posteriormente Jack Dempsey, formaban parte de la realeza de Hollywood porque fueron a vivir a Hollywood, participaban en seriales, estaban relacionados muchas veces con actrices. Y en el caso de Dempsey, por ejemplo, entrenó a Valentino, era amigo íntimo de Chaplin. O sea, los actores tenían esa relación con los boxeadores porque formaban parte de la jet set, podríamos decir, de la realeza, de los personajes populares de la época. El boxeo era tremendamente popular y gente como Chaplin, que era muy aficionado, pues lo trasladó a algunos de sus cortos, como Charlotte Campeón de Boxeo, sí, o a esa maravilla que tiene que se llama Luces de la Ciudad, sí. donde hay uno de los combates más divertidos
totalmente fresco si lo ves hoy en día. Sí, sí. En el caso de Buster Keaton, el caso era un poco distinto. Él no era aficionado al boxeo y, de hecho, el corto que hizo el boxeador sobre el tema, bueno, es un mediometraje, digamos. La parte más divertida es la de los entrenamientos, pero la parte final del combate es totalmente dramática. De hecho, Martin Scorsese, que tampoco era aficionado al boxeo, reconoció que se había inspirado en Sí. el dramatismo de esa escena final del combate para las escenas de Toro Salvaje. Y es cierto que cada vez que surgían estas películas, surgían películas muy dramáticas, con un tono lacrimógeno y muy folletinesco, que eran propias del cine mudo, como por ejemplo Lirios Rotos, donde, aunque no aparece el boxeo como propiamente dicho, sí que el personaje, el antagonista, es un boxeador, que es el padre de la protagonista, que está protagonizada por Lillian Gish, y es un personaje terrible. O El Ring, de Alfred Hitchcock, que es una de las primeras grandes películas del género, que es un drama tremendo, y sobre todo es interesante por los combates que están coreografiados. Son películas que, a lo mejor, sobre todo los dramas no han pasado un poco, han envejecido mal, no tanto como las comedias, precisamente por lo exagerado de la comedia, que hace que sean más actuales, ¿no? Pero sí que es interesante cómo, desde los orígenes del cine, y esto se produciría en Hollywood posteriormente hasta los años 50 y mucho después, pues hay tanto grandes cómicos como grandes actores dramáticos quieren reflejar el ring. O sea, sí, empezamos por Chaplin y Chaplin y Keaton, perdón, pero después pues Harold Lloyd, Abbott y Costello, que los has mencionado, The Three Stooges, incluso dibujos animados. Disney hizo varios cortos sobre boxeo, uno de ellos con Mickey Mouse. La Warner Bros. También hizo varios cortos de boxeo protagonizados por Bugs Bunny. O sea, que es interesante cómo el boxeo estaba tan instaurado en la sociedad, que hasta a los niños se les ponía unos dibujos animados de boxeo, cosa que hoy en día sería políticamente incorrecto, no estaría muy bien visto. Sí, sí, sí. Aquí has dicho una cosa interesante que en el libro lo explicas muy bien. Por ejemplo, el capítulo que dedicas a la saga de Rocky lo explicas muy bien. Y es que el boxeo como tal es muy audiovisual, digamos, el combate como acción es muy visual, pero que no puedes estar una hora y media viendo, digamos, combate nada más, ¿no? Y incluso hay una reflexión interesante sobre las películas que el propio Stallone hace, ¿no? Decir, bueno, o sea, hay como un mínimo de boxeo que tiene que haber, pero también un máximo. O sea si hay poco combate, ostras, ya no es una película de boxeo, y si hay mucho, pues ya se te hace pesada, ¿no? Y en parte podría ser lo que acabas de decir ahora, ¿no? De la generación de esta polarización, de buscar el dramatismo, de buscar, digamos, la parte más emocional y buscar la empatía del telespectador a partir de lo que le está pasando al deportista, o a partir de la broma, ¿no? Que buscas la complicidad, digamos, a partir de la carcajada o de la sonrisa, ¿no? Pero bueno, eso estábamos hablando prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego hay como un cambio, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí hay más la construcción de los mitos modernos, digamos, en el cine, ¿no? Es decir, a partir de los años 50 yo creo que hay un cambio importante, ¿no? Bueno, podríamos hablar también de la popularidad de los boxeadores en aquella época. Es cuando surgen, durante la Segunda Guerra Mundial, grandes boxeadores muy conocidos, como principalmente Joe Louis, Sí, en el caso de Estados Unidos, y Max Schmeling, en el caso de Alemania, ¿no? En concreto, es interesante la figura de Schmeling, un personaje que no era nazi, pero claro, se convirtió en un símbolo de la Alemania nazi, claro. pese a que él empezó a boxear durante la República de Weimar. Es muy curioso porque su primer enfrentamiento internacional, digamos, fue en Italia, y él representaba a la República de Weimar frente a un contendiente que representaba a la Italia fascista de Mussolini. Y en aquel momento la figura de Schmeling era como el representante democrático. Ya, Después que llegó al poder, Schmeling, que era una figura más popular incluso en aquella época que Hitler, era un héroe popular,
pues no salió de Alemania y se convirtió en, bueno, un títere a manos de los nazis, pese a que él tenía un entrenador judío. Entonces es interesante en aquella época cómo el boxeo se convierte en un arma política, cómo los enfrentamientos entre, primero entre Max Baer, que era un boxeador judío, y Max Schmeling, y posteriormente entre Schmeling y Joe Louis, un boxeador negro, Sí. pues se convirtieron en herramientas políticas. Entonces, el boxeo ahí es como que alcanza su cumbre como elemento propagandístico, podríamos decir. Claro, sobre todo ese segundo combate entre Joe Louis y Max Schmeling, donde un boxeador negro derrota a la Alemania nazi, se utilizó como propagandístico en Estados Unidos. Después Joe Louis, hay que decir que es el primer campeón negro después de Jack Johnson. Jack Johnson fue un boxeador muy interesante, del que se hizo también una película muy, muy interesante, que es La Gran Esperanza Blanca. Eh, Jack Johnson, como te digo, fue un boxeador de principios de siglo, que era un boxeador muy fanfarrón y un poco el germen de lo que luego sería Muhammad Ali. Y Claro. al cual pues se convirtió uno de los personajes más odiados de la América de la época. Imagínate en una época en que Estados Unidos todavía había linchamientos, un campeón negro que derrotaba a un blanco en el ring. Claro. Y encima que presumía de ello, ¿no? Entonces, a Jack Johnson le quitaron el título descaradamente, enredándole con un tema legal, y tuvieron que pasar décadas para que llegase Joe Louis. Joe Louis, que se convirtió en un personaje totalmente contrario a Jack Johnson, en el sentido de que era muy humilde, nunca presumía de haber vencido, incluso tenía un decálogo que le prepararon sus preparadores negros con reglas tan absurdas vistas hoy en día como no dejarse fotografiar con una mujer blanca para no despertar las iras de Estados Unidos de la época, ¿no? Entonces, como te digo, en esos años 40, mediados de los 40, principios de los 50, Joe Louis fue el campeón, el campeón mundial. Es el campeón mundial que ha retenido su título durante más años, también debido, entre otras cosas, a que entre media de la guerra mundial, pues muchos jóvenes tuvieron que ir a luchar y no Claro. había tantos contendientes. Hizo muchas películas propagandísticas, eh, tanto musicales de Hollywood como películas preparadas, pues, yo que sé, a lo mejor películas preparadas para aleccionar a los soldados negros que tenían que ir a luchar por su país y cosas así. Está claro. El origen de esos grandes campeones es un poco también, coincide con grandes películas que se hicieron en esa época y que explotaban el tema de la mitología del boxeo. Pero que existan esos personajes que son como una traslación moderna de los gladiadores de la antigua Roma, es como un poco la puerta que abrió el mito. Que existiesen personajes como Joe Louis o Max Melling o Max Baer o Jack Dempsey, hace que despierta en los espectadores de todo el mundo, porque al final era una cosa mundial. Por ejemplo, en España teníamos ya un campeón europeo que llegó a luchar contra Joe Louis, que era Paulino Uzcudun. El boxeo ya estaba trasladándose a muchos países y esa mitología impulsada por estos hombres pues hizo que Hollywood lo reflejase tanto en biopics, en películas biográficas que destacaban la vida de los grandes campeones, como la mencionada Gentleman Jim, que es de la edad dorada de Hollywood, como las grandes comedias que comentábamos, y también, ¿por qué no?, en ocasiones no tenemos que remitirnos a películas estrictamente de boxeo. Es importante también destacar, como hago en el libro, las películas que estos boxeadores protagonizaron, que no tenían por qué relacionarse con el tema, y también grandes clásicos de Hollywood que, aunque no hablan de boxeo, tienen a protagonistas que son boxeadores o exboxeadores. Sí. Y hay grandes clásicos como El hombre tranquilo o De aquí a la eternidad, donde el tema no es el boxeo, o La ley del silencio, por ejemplo, pero los protagonistas son boxeadores. En algún momento aparece el tema del boxeo. El boxeo formaba parte de la cultura popular hasta tal punto que estaba ahí presente en muchos casos donde no tenía que aparecer un ring para que el boxeo fuera parte de ese tema. Bueno, lo que decíamos antes de asociar el boxeo a unos valores, ¿no?, determinados, como puede ser en este caso la nobleza, ¿no?,
o el espíritu, digamos, de sacrificio, o incluso, evidentemente, la representación, por ejemplo, en el caso que has comentado de la importancia que tiene el boxeo en el racismo, ¿no? En la defensa, digamos, de la igualdad, en este caso también de las personas de color, ¿no? Y que ha sido también una constante durante muchos años, ¿no? Ahí quisiera destacar, hablando de valores, cómo el boxeo se relaciona con la exportación de la idea del sueño americano. Claro, Claro, el boxeo es un deporte individualista, individual, donde una sola persona se sube al ring. Aunque haya esquineros, haya un catman y un entrenador que estén ahí detrás, un promotor, el personaje que se sube al ring y que se deja golpear es uno. Entonces, como sabemos, la ideología norteamericana propagandística es individualista, propone el triunfo del individuo en una sociedad a raíz de sus propios méritos, a raíz de la lucha en la tierra de las oportunidades, entre comillas, ¿no? Entonces, realmente el boxeo habla de eso y por eso se utilizó también como herramienta propagandística. Lo vieron como algo brillante para poder exportar, además de muy visual y visceral, era como ideal para explicar lo que era el sueño americano. Especialmente cuando los que se suben al ring son de las poblaciones más desfavorecidas. claro. ¿Qué sucedía? Que al principio del siglo se subían los judíos, después los irlandeses, los afroamericanos siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que durante muchas décadas, a raíz del triunfo de Jack Johnson y anteriormente a Jack Johnson, no les dejaban competir con blancos porque era inmoral para la visión de la época que se enfrentase un blanco y un negro en el ring. Claro, Y claro. posteriormente llegarían los latinos en los años 70. El, digamos que la pobreza y la explotación de los de la población más desfavorecida de Estados Unidos o de donde estemos, siempre ha estado presente en el ring. Porque un chico de clase alta no se va a subir a un ring a dejarse la crisma. Si se sube, pues es en una universidad con su protección y tal, pero probablemente haga tenis o cualquier otra cosa que esté más a su nivel, ¿no? Sin embargo, un chaval de un gueto que para salir del gueto y sobre todo en el caso de las poblaciones negras, donde había familias con muchos hijos que no tenían para comer, gente como Sonny Liston reconocía que comía mejor en la cárcel que en su propia casa, Claro. entraban en un círculo de delincuencia y empiezan a surgir gimnasios en los guetos, en los barrios, un poco para ayudar a esos chicos desfavorecidos a que no se metan en esos círculos viciosos del crimen y al menos utilicen sus puños y su rabia por estar en esa situación desfavorecida para medrar en el ring y conseguir triunfar en eso. Y ahí lo conseguían unos pocos, pero los pocos que lo conseguían, pues ya eran como una imagen propagandística de es el sueño americano, que Joe Louis, un negro, llega a ser campeón del mundo, es un sueño americano. James Cagney, por ejemplo, protagonizó varias películas de la Warner Bros. En los años, finales de los años 20, con todo el tema de la depresión, que eran como el sueño americano trasladado a la gran pantalla. Y la gente que estaba en ese momento, que no tenía ni dinero para, evidentemente, para ir al cine, pero ni para comer, iba a ver esas películas y se sentía reconfortada. Cualquiera en este país de las oportunidades, da igual de dónde venga, puede llegar a triunfar. En el caso de Cagney, claro, interpretaba irlandeses porque era su origen, ¿no? Pero posteriormente, pues como te digo, sobre todo hubo muchos afroamericanos, lo que pasa es que tardaron en llegar a Hollywood las películas protagonizadas por afroamericanos. Y Ahora, ese creo elemento, que digamos, de los valores es interesante verlo como relacionado con el sueño americano, pero también hay que ver esa parte de la discriminación, de quién sube al ring, ¿no? Sí, sí, perdona que te ahora, interrumpí. estaba pensando de quién sube al ring cuando has dicho James Cagney. Creo que en el libro comentas la impresión que tuvo Cagney cuando fue a ver un combate y uno de los boxeadores acaba muriendo en el ring, ¿no? Y también algo parecido, sin morir, acaba inspirando también a Sylvester Stallone cuando va a ver una pelea, digamos, en la que uno de los contrincantes, digamos, también acaba completamente lleno de sangre, ¿no? Que de hecho tiene un apodo muy curioso. O el mismo Hitchcock, ¿no? También decía que fue a ver digamos, digamos, un combate y quedó muy, muy, muy impresionado, ¿no? Que por cierto, explicas cuando Hitchcock hace una de sus primeras películas, un combate, que recupera una tradición que yo no la conocía, que era bañar en champán al deportista, ¿no? Es decir, que en medio en los descansos
los rounds lo bañan en champán, no sé si para que tenga más brillo, o no sé si hay alguna connotación, no sé si erótica, no sé si, no entendí muy bien exactamente por qué era ese baño de champán. Bueno, en el caso de Hitchcock hay que tener en cuenta que él venía en sus orígenes, en el cine mudo. Todavía Sí. las grandes obras de Hitchcock son de cine sonoro, pero en el cine mudo podemos encontrar obras muy interesantes de él. Todavía no había encontrado su estilo, y es interesante que en la época muda Hitchcock hizo comedietas, hizo dramones, hizo películas que son, algunas no son muy brillantes, pero lo interesante en él, que es lo que luego explotó durante el resto de su carrera, son los hallazgos visuales que encontró. De hecho, tú lees las entrevistas fabulosas entrevistas que le hizo François Truffaut a Hitchcock, Sí. y Hitchcock, en vez de destacar el argumento de la película, tal, su historia, no, destaca una escena que visualmente le maravilla, y eso es lo que le interesa a la película. Y en el caso del Ring, pues hay, que es la película que hizo muda, ambientada en el mundo del boxeo, que en realidad es una película de un triángulo amoroso, cuyo argumento hoy en día pues ha quedado un poco desfasado, pero muy interesante por ver estas escenas. Pues él destaca pues escenas como, yo que sé, eso del champán, o yo que sé, una escena donde se ve un calendario, ¿no? Y se ve que primero es verano, después otoño, y todo esto se refleja con un árbol que va pasando por las distintas estaciones, algo que luego se ha utilizado, claro, en infinidad de ocasiones, pero en aquella época era como muy original y muy innovador. En el caso de lo que comentas del origen de esa tradición, aunque no lo tengo tan claro, hay que tener en cuenta que es Inglaterra. Entonces, posiblemente el tema del champán se relacionase con la prosperidad, el triunfo, y bañar en champán al contendiente a lo mejor tenía un componente pues de demostrar que el contendiente iba a triunfar, iba a tener dinero, ¿no? Puede que tuviera algo que ver con eso. El componente sexual tampoco lo descarto, porque es muy posible que estuviese ahí. Y a Hitchcock le llamaron la atención pues esas cosas, ¿no? Ese contraste que había, que posiblemente que tenga que ver más con la sociedad inglesa, con la gente que iba en frac a ver combates de boxeo, aunque se aplicase la sangre. Y a él, pues como te comentaba antes, le apasionaba eso, porque también venía de la escuela del expresionismo alemán. Hitchcock estuvo como ayudante de Murnau en algunas películas, era un Sí. gran admirador de Murnau, y yo creo que le apasionaban esos contrastes grotescos. Y de esa parte grotesca yo creo que sale buena parte del humor negro que hay en las películas de Hitchcock. Sí, En ahora el caso hablando de sí, la sangre y enlazando con lo que decíamos hace un momento, me gustaría ir acabando la charla también hablando de la saga de Rocky, ¿no? Y la importancia de cómo se inspiró en un caso real que después ha tenido varios biopics en el cine y también me gustaría hacer un paralelismo con Mohamed Ali, digamos, ¿no? Porque también en el fondo, digamos, yo creo que Stallone, como bien dices en el libro, se acaba inspirando sobre todo también en un combate entre este boxeador, que me gustaría que nos pudieras hacer una pequeña introducción, y Mohamed Ali, ¿no? Pero que, digamos, este boxeador acaba destacando en la historia del boxeo precisamente por sangrar, digamos, y por sus heridas en combate, que desde el punto de vista cinematográfico pues le ha funcionado muy bien también a Stallone, ¿no? sí, bueno, en ese sentido quería destacar como en el libro voy haciendo un desarrollo de la historia del cine de boxeo en paralelo a la historia del boxeo, y sobre todo a través de sus figuras más mediáticas Sí. y cinematográficas. Uh-huh. Hemos hablado de Joe Louis, Jack Dempsey, Max Melling. Posteriormente hay muchísimos boxeadores que a raíz de su popularidad en el ring consiguieron participar en películas, se convirtieron en actores. Yo creo que es importante destacar a Mohamed Ali. Mohamed Ali forma parte es como una columna vertebral que forma parte del libro desde que hablo de los años 60, posteriormente al capítulo del cine negro, que no hemos hablado mucho de él, pero que también es muy interesante. Es interesante Mohamed Ali como personaje, es el boxeador más mediático de la historia. Es, Tiene una biografía apasionante, entonces he querido también destacar esa biografía y hablar de la relación que tuvo Ali con el cine, tanto con los primeros documentales que se hicieron sobre él, curiosidades como un combate coreografiado que se hizo entre él y Rocky Marciano, otro de los campeones más importantes de la historia del boxeo y el único campeón invicto de la historia del deporte, campeón, te hablo de los pesos pesados. Sí.
Ali también llegó a interpretarse a sí mismo en una película, Yo el mejor, titulada pues, con una frase que tiene mucho que ver con su personalidad, que era muy, muy orgulloso y muy divertido en ese sentido. Y uno de los mejores documentales de la historia del deporte y el mejor documental sin duda del boxeo, que es When We Were Kings, cuando éramos reyes, está inspirado en la figura de Ali en el caso de la pelea que tuvo en Zaire con Josh Foreman. Sí. También Ali está presente en el capítulo que dedico a Rocky. Digamos que la importancia de Rocky, por ser la saga de deporte más importante de la historia del cine, es tan capital que evidentemente en un libro sobre cine de boxeo pues hay que dedicarle un capítulo. Pero en lugar de utilizar pues, un acercamiento más tradicional, he elegido acercarme pues, a través de el boxeador que inspiró a Stallone, como tú comentas. Por eso el capítulo se titula Los hijos de Chuck Wepner, que Chuck Wepner es el boxeador. Chuck Wepner es un boxeador que es Rocky Balboa, pero en la realidad, de hecho, el hombre llegó a hacerse unas tarjetas en la última etapa de su vida, donde en el dorso se ponía el auténtico Rocky Balboa y presumía de ello. Era un héroe de barrio de Bayonne que se le conocía como el sangrador de Bayonne por la cantidad de sangre que le producían los golpes durante los combates. Era más conocido por ser golpeado y por sangrar en los combates que por sus triunfos en el cuadrilátero. Un boxeador mediocre que por circunstancias de la vida llega a pelear con Muhammad Ali cuando acaba de ser bicampeón mundial tras su victoria en Zaire de la mencionada contra Josh Foreman. Entonces el manager de Muhammad Ali, que era el conocido Don King, el que tiene los pelos de punta, que ha aparecido en tantísimas películas, Sí. Don King quiere organizar una pelea con un boxeador blanco porque sabe que da mucha publicidad eso de la lucha racial. Entonces enfrentar a un blanco Bueno, y a un un negro. luchador blanco y flojito, que no le dé Claro, mucho trabajo al reciente campeón. claro, no quería cansar a Ali. Entonces le sube con un héroe de barrio que le enfrentan de repente al campeón mundial. Esto es el argumento de Rocky, si lo piensas. Además, Chuck Wepner no era un boxeador a tiempo completo, porque no, el boxeo no le daba para trabajar a tiempo completo. Y entre otras cosas, trabajaba como matón para la mafia del barrio. O sea, otro elemento que cogió de Rocky. De hecho, años después le demandaría Sí. Chuck Wepner por el tema, por haber cogido su vida. En el primer momento estuvo muy, muy contento y muy inspirado. Y Stallone estuvo presente cuando todavía era un aspirante actor, que trabajaba de secundario en películas. Estuvo presente en la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Y Chuck Wepner consiguió algo impensable para un luchador desconocido y mediocre, que era tumbar a Muhammad Ali. Le tumbó durante unos segundos, Sí, sí, sí. tampoco ganó el combate, pero es algo que solo había conseguido Joe Frazier, Sí. que es el mayor oponente de Muhammad Ali. Evidentemente, Muhammad Ali, cuando le tumbaron, se levantó y empezó a golpear a ese insolente blanco que le había tumbado. Al final, unos pocos segundos antes de que se acabase el combate, Chuck Wepner cayó, pero aguantó casi todo el combate en pie, sangrando, destrozado. Sí. Y aquello pues, hizo que Wepner tuviera como una figura legendaria. Y Stallone lo cogió totalmente para hacer Rocky. Es una película muy interesante, Rocky. Lo que pasa es que luego degeneraría en todas las secuelas que se han ido haciendo. Está claro. Que excepto alguna aisladamente, como Rocky Balboa o Creed, la primera, que a mí me gusta bastante, en general, pues acaban convirtiendo a esa historia de perdedores tan interesante que era el Rocky 1 Bueno, en una explotando. historia pues, de un superhéroe americano, ¿no? Sí, 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 explotando, digamos, lo que dice él, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero Mm. hay que volver, hay una escena mítica de la historia del cine que no es película, que es en la entrega de los Oscars, cuando se junta Sylvester Stallone y Muhammad Ali en el escenario en un momento concreto en la entrega de un premio. Me parece también que tú lo destacas en el libro, un momento épico, digamos, también de la historia del cine. Pero bueno, la cuestión es que yo invito a los que nos Y, están escuchando a que busquen qué películas estaban nominadas a la vez con Rocky al premio de mejor película del año y descubrirán que eran películas míticas de la historia del cine y mm, que acabó ganando Rocky a todas ellas.
y fue realmente la primera película, digamos, con un toque de, digamos, de deporte, que gana digamos, el premio más importante de la Academia y que abre también, evidentemente, la veda para que empiece Hollywood a explotar, digamos, el tema, ¿no? De películas basadas en boxeadores y o con el boxeo de trasfondo, ¿no? Veníamos del género negro, digamos, de los años 50, 60, pero que el Rocky lo que hace es abrir la veda, ¿no? En este sentido, a mitad de los 70, ¿no? Sí, es muy curioso lo que dices de la ceremonia de los Oscars y lo destaco en el capítulo, porque claro, Muhammad Ali aparece en la ceremonia de los Oscars junto a Stallone, en una escena muy divertida que la gente puede encontrar en redes sin problema, y empieza como a enfrentarse a él, y Stallone, que finge ser sorprendido, porque evidentemente eso estaba coreografiado, sale a presentar el premio y de repente aparece Muhammad Ali detrás de él, ante el asombro del público, y empieza como a boxear con él, ¿no? Y le dice, yo soy el auténtico Apollo Creed. ¿De dónde has sacado la idea? Me has robado mi película, yo soy el auténtico Apollo Creed. Claro, el personaje de Apollo Creed en Rocky es como Muhammad Ali. Es un boxeador negro, campeón del mundo, fanfarrón, bocazas, que da espectáculo en el ring. Y tal y como sucedió con Muhammad Ali contra Chuck Wepner, se enfrenta con un total completo desconocido por un tema publicitario, ¿no? Sí. Y es muy curioso, sí, lo que dice, pues había grandes películas que estaban ese año como nominadas, pero Rocky tuvo algo que la Academia debió ver muy comercial, que frente a estas películas mucho más arriesgadas como Taxi Driver, Todos los hombres del presidente, Network, grandes películas que son clásicos del cine, algunas obras maestras, pues frente a ellas el Rocky tenía ese elemento comercial que se vio que era propio carne de Oscar, Sí. y ganó tanto la película como el director. Y Stallone llegó a estar nominado como mejor guionista, Como guionistas. algo que nos parece casi imposible de entender hoy en día, que le vemos como pues es un actor ultra comercial, muchas veces mediocre, el actor más nominado en los premios Razzie, que son los premios, los anti-Oscar, ¿no? Y hoy Bueno, y pensar luego que los comentarios que él siempre decía de cuánto tiempo había dedicado a hacer el guión de esta película. Si recuerdas, cómo menospreciaba a la gente que estaba mucho tiempo escribiendo un guión. Dice, esto lo hice en 3 días, me puse pim pam y en un momento tenía ya hecho el guión, ¿no? Y luego está nominado. Me pareció una forma un poco grotesca de... es que digamos, Stallone tiene eso, es un poco grotesco en algunas cosas. ya, 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 ya. te lo voy a citar porque es muy interesante lo que dices. Dijo en una entrevista de New York Times: me asombra la gente que tarda 18 años en escribir algo. Ese es el tiempo que le llevó a ese tipo, Gustave Flaubert, a escribir Madame Bovary. Sí, ¿Y acaso estuvo alguna vez en la lista de bestsellers? No. Es un libro pésimo y se adaptó en una película pésima. O sea que Stallone, lo atrevida que es la ignorancia, que sí, Stallone critique que a Flaubert le costó 18 años escribir Madame Bovary y él escribió Rocky en 3 días, ¿no? sí, sí, Pero sí. bueno, es parte de lo que ha hecho tan popular al personaje, ¿no? Que sea tan natural también. Y Sí, es, y sí, es sí, divertido poder encontrar estas anécdotas, ¿no? está Que claro, también es lo que está he claro. intentado con el libro, que sea entretenido, que no solo sea muy técnico o excesivamente dedicado solo a los muy entendidos del boxeo, a los muy entendidos de la técnica cinematográfica, sino que sea divertido para el público en general y que contenga anécdotas, aparte de descubrir grandes películas. Está claro, está claro. También has citado, hace un momento has citado la película Toro Salvaje. Toro Salvaje, una de las grandes películas del cine de boxeo, pero no nos queda claro, yo creo que en el libro tú explicas muy bien, digamos, no nos queda claro que Scorsese sea un defensor del boxeo. Yo diría que más bien lo contrario, ¿no? Como tú explicas en el libro. Y Sí. la forma tan detallada y tan en primer plano, digamos, de las consecuencias del combate, era en realidad, aparte del realismo que supone la película, también una forma también de ver digamos, la parte más salvaje, digamos, de este deporte, y luego también, evidentemente, con la decadencia de la persona, ¿no? De lo que supone ya no solamente físicamente el combate, sino lo que supone también emocionalmente después, ¿no? Digamos, también me parece curioso que coincidan en el tiempo dos películas tan diferentes como es Rocky y Toro Salvaje, ¿no? Hay que decir de Toro Salvaje que el que persiguió y luchó por el proyecto de Toro Salvaje no fue Martin Scorsese, sino Robert De Niro. Robert De Niro, sí.
Robert De Niro lee la biografía del boxeador Jake LaMotta mientras está haciendo El Padrino 2, se enamora del personaje. Jake LaMotta es un personaje muy curioso, al cual también dedico tiempo en el libro, porque estuvo relacionado con la mafia. Entonces, hizo varias películas también, participó, entre otras, en El Buscavidas, que hace el papel de un barman, y luego hizo varias películas de serie B. Es un auténtico personaje, también conocido más por su habilidad como fajador, para encajar golpes, que por su Sí, habilidad como boxeador. Era un poco ¿verdad? otro Chuck Webner que se dejaba golpear hasta que su rival se rendía. Sus luchas más conocidas son contra Sugar Ray Robinson, que es considerado el mejor boxeador de todos los tiempos. Aunque no es tan popular como otros boxeadores, a lo mejor por no ser un peso pesado, sino por ser un peso medio. Jake LaMotta apasionó a Robert De Niro y Robert De Niro estuvo durante años persiguiendo a Scorsese, perdón, para que hiciese esta película. A Scorsese no le convencía, no le gustaba el boxeo, no le interesaba y le costó muchísimo a Robert De Niro convencerlo. Finalmente, tras tener varios fracasos como New York, New York, el musical fallido que hizo con Robert De Niro y Liza Minnelli, y tras tener una gran crisis por sus adicciones a las drogas, Scorsese se agarró al proyecto como un salvavidas y consiguió relanzar su carrera y aunque la película fue un fracaso comercial, con el tiempo pues, se considera pues, una de las obras maestras del género y una de las grandes películas de los años 80. Incluso se la menciona a veces como la mejor película de los años 80. Scorsese trasladó su desprecio al boxeo a esas películas, a esas escenas tan brutales en el ring, aunque el personaje es brutal en sí mismo. Jake LaMotta es descrito absolutamente, visceralmente. Claro. Es descrito, pues se ven maltratos en la casa, cómo maltrata a su mujer, cómo maltrata a su hermano, cómo siembra el terror en su familia. Esas escenas son incluso más terroríficas que las que hay en el ring. Sí. Pero aún así, ver esas escenas en blanco y negro, con la sangre a borbotones saltando como si fuesen grifos, todavía me resulta muy impresionante. Y es una de las obras maestras del género, sin duda, y le dedico bastante tiempo porque es también muy curioso la gestación. Y con lo que decías de que surgiesen Rocky y Stallone en años cercanos, es que realmente Toro Salvaje era una película tan anticomercial que si se pudo llegar a estrenar es porque la apoyaban los productores de Rocky. Y United Artists, que estrenó la película de Toro Salvaje, pensó que tenía otro Rocky entre manos. Cuando vieron que no era así, que iban a hacer una película sobre un personaje que, según dijo uno de los ejecutivos, era una cucaracha, Ya. se echaron para atrás. Y los productores de Rocky dijeron, mira, si queréis Rocky 2, tenéis que llevar adelante el proyecto de Toro Salvaje. Luego, por circunstancias, fue un fracaso porque también no hubo casi promoción, porque esto coincidió con el descalabro que sufrió United Artists a raíz de estrenar La Puerta del Cielo, Ah, el western fallido de Michael Cimino, sí. y que realmente fue lo que acabó con United Artists, que acabó siendo absorbida por Metro Goldwyn Mayer. Pero Toro Salvaje es una película anticomercial y que con un personaje tan antipático que se pudiera llegar a hacer a través de una gran distribuidora, fue gracias al éxito de Rocky. O sea que es curioso que dos películas tan distintas tengan tanto que ver. Pues sí. Pues nosotros más o menos somos de la misma generación y creo que coincidimos, digamos, por nuestro amor al cine, pero también coincidimos en que no somos aficionados a boxeo. Yo no he visto digamos, un combate de boxeo en mi vida ni en la televisión ni presencialmente. Pero, pero, durante muchos años de mi vida te podía decir quién eran los campeones de peso pesado, de peso pluma, de peso mosca, de peso ligero. Y han sido siempre unos, digamos, unos personajes mediáticos por diferentes motivos, algunos positivos, otros negativos, pero sí que a pesar de que incluso, por ejemplo, en el caso de España, ha habido medios que reconocían, que censuraban, digamos, las noticias de deporte, a no ser que fuera una noticia negativa, ¿no? De un herido o una cosa, digamos, en un combate, que también lo explicas muy bien en el libro. La verdad es que vamos perdiendo. Yo ahora mismo no tengo ni idea, probablemente en los últimos 15 años no tengo ni idea de quién ha ganado ni quién es el campeón, no tengo ni idea, o sea, no sabría decirte nada. Pero ya para acabarte quería mostrar un ejemplo de lo que te estoy diciendo ahora. Esta charla la estamos grabando la primera semana de diciembre de 2020 y esta semana vi
el tercer episodio de la cuarta temporada de una serie que se llama The Good Doctor, en el que en un momento de esta serie, en el medio de una conversación, alguien hace referencia a Mike Tyson. Entonces, todas las personas que están en la sala, que son unos cuantos, son médicos que aparentemente a mí me parece pues, que tienen entre 25 y 35 años más o menos, todos se quedan mirando al médico, que ya es un poco más mayor, se quedan mirando como diciendo, no tenemos ni, bueno, lo dicen, no tenemos ni idea de quién es Mike Tyson ni de qué estás hablando. Y al cabo de unos instantes, uno de los chicos jóvenes dice, ah, sí, es un tipo que salía en Resacón en Las Vegas. Entonces, Sí, sí, sí. parecía como muy simbólico acabar esta charla con esta anécdota de una serie de actualidad y que es una serie muy, muy popular hoy en día, ¿no? Y además en este contexto de la COVID, una cuarta temporada muy potente. Con esta anécdota, ¿no? De que al final, hostia, un tío como Mike Tyson, ¿no? Que ahora no vamos a entrar en todo, vamos a recomendar que se lean el libro para que sepan más cosas de Mike Tyson, pero ostras, que la gente no sepa quién es, ¿no? Y que no solamente que no sepan quién es, sino que le suena algo es porque salía en Resacón en Las Vegas. A mí me Y suena eso por que salir en Ip Man. Tyson es un personaje que también fue muy mediático, ¿no? Y más, más de los tabloides por sus historias negativas, por la famosa anécdota de la oreja y Sí, todo eso. sí, Y sí. luego ha salido muchísimos cameos en películas que también destacan en el libro, pero ya si hablamos de boxeadores más actuales, la gente no tiene ni idea. Pero entre otras cosas es porque hay tantas federaciones de boxeo, cada una tiene su propio título, que Ah, se ha devaluado un poco el valor de lo que es un campeón mundial. Para que uno sea un campeón mundial real, tiene que ser campeón de las 4 federaciones. Entonces, pues, no es lo mismo. La verdad es que no hay esos héroes de antaño. No están esos John Luis o Muhammad Ali. claro. Y hasta que no haya un nuevo personaje como esos, es difícil que el boxeo vuelva a tener esa popularidad. Pero bueno, se siguen haciendo muchas películas de boxeo, ¿eh? Que es una de las cosas que me sorprendió al hacer el libro. La cantidad de películas que se siguen haciendo en el siglo ¿Verdad? XXI sobre el tema. Bueno, lástima, seguramente lástima, yo creo que estamos los dos de acuerdo, ¿no? La segunda parte de Creed, Sí, fue porque un la primera bajón. realmente era muy buena y ahí era como recuperar la esperanza, decir, ostras, aquí puede haber un filón, ¿no? Y, ostras, la segunda nos dejó un poquito desilusionados, ¿no? Sí, es que la primera no intervino en el guión Stallone. Y, y, y en la segunda sí se metió. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver. La segunda parte de Creed es como una copia de Rocky 4, que pese a que mucha gente la recuerda con mucho cariño, porque es la película de Rocky con la que se crió, pues es una herramienta propagandística de la Guerra Fría y Es es una verdad. película que no se sostiene si la vemos hoy en día. No Si la tiene, no vemos tenía, sí, con no tiene ojos ningún sentido. críticos, claro, hay que verla con ojos críticos y no pensar en que nos gustaba mucho de niños. Es Realmente verdad. es una película mala. Ahora tiene su gracia casi como comedia de la época. Y Creed 2 comete el error de retomar eso. Mientras que Creed 1, pese a tomar muchísimos elementos de Rocky, tenía su propia personalidad, estaba muy bien dirigida, muy bien interpretada. E incluso Stallone estaba estupendo y consiguió una nominación al Oscar, que esto como mejor actor secundario. Es verdad. Lo logró, pero la verdad es que Stallone está muy bien. Era su mejor interpretación desde Rocky, seguramente. Es verdad. Bueno, esto que estamos hablando ahora de Creed es una de las funciones de tu libro, de recuperar con un cierto orden, un cierto criterio y una cierta pedagogía, digamos, cómo situar las películas de boxeo en su contexto. Es decir, es importante situarlas en su contexto y en su momento. Y yo creo que nos has hecho disfrutar muchísimo de las películas que ya conocíamos y que las hemos recordado, pero también nos has descubierto también muchísimas películas que no conocíamos o que no sabíamos que existía, incluso de cinematografía asiática, por ejemplo, destacas también animación, curiosidades, evidentemente siempre los Simpsons salen en cualquier Sí, es que es un referente cultural claro, cualquier básico. tema que hablemos va a salir Los Simpson. También, evidentemente, por la parte que me toca, ilusionado de que aparezca la película de Acero, ¿no? Uh-huh. De, eh, de la Sí, está adaptación. inspirada en el relato de Richard Matheson y la película moderna
protagonizada por Hugh Jackman. Pero a mí personalmente me gusta más cómo se adaptó el relato original en la serie de Twilight Zone, en un Exactamente, capítulo estupendo que protagonizaba Lee es Marvin. verdad, es verdad. También en Los Simpsons, por cierto, parodiaron la Es Cero verdad. Cura. Es verdad. Con lo cual, al final, digamos, nos da una esperanza de que pueda haber en el futuro, ¿no? Digamos, una posibilidad de que haya combates de boxeo, pero no pegando a personas, sino pegándose entre máquinas, ¿no? Yo no sé si Sí. conoces los programas de televisión de batallas de robots, que son apasionadas, te aseguro que son una maravilla. Ujú. Y estamos yo con mis hijos en mi casa saltando encima del sofá, viendo como un robot destroza a otro robot y lo pasamos realmente muy bien y ahí no hay sangre, sí que hay otro tipo de, no, Sí, trozos, sí, ¿no? sí. Y Pero hacemos... empezamos así, conseguimos que los robots se rebelen y nos esclavicen a los humanos. Yo Ay, preferiría ay, 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 matar a ay, los robots por si acaso. ay, ay, ay. Oye, te quería preguntar si quieres hacer alguna última intervención, alguna cosa que no haya salido en la conversación o no te haya preguntado, alguna cosa que quieras destacar en el libro. Bueno, como la gente sabrá, los libros de Diablo son muy visuales. Destacaría que hemos hecho también una gran documentación a nivel visual. Sí. Hay unos carteles preciosos, las fotografías. Creo que es un libro que va a encantar, tanto carteles antiguos de boxeo, carteles de Bueno, películas. siempre destacar el trabajo del diseñador gráfico, que es Sebastián Romiti, que realmente Impresionante, sí, sí, realiza un gran una trabajo, obra de arte y parte, digamos, del éxito del libro tenemos que agradecérselo desde a luego. Sebastián. Desde la portada, que aunque tus alumnos no lo conozcan, la verdad es que ha llamado la atención esa foto de Bar Lancaster, que es muy bonita, Sí, de la película de Forajidos. sí, Y bueno, a mí, por un gusto personal, me gusta muchísimo el capítulo de cine negro. Y sí, sobre todo por la relación que tuvo el crimen organizado con el boxeo y también por la cantidad de clásicos que hubo en esa época. Películas como The Setup, Cuerpo y Alma, o Más dura será la caída, Requiem para un luchador, películas maravillosas, o El ídolo de barro. Creo que es el capítulo donde se condensan las obras maestras del género, y también he tratado de hacer como una relación entre las grandes obras, la relación de mafiosos que controlan el boxeo sí, y los boxeadores que fueron totalmente controlados por el boxeo, como el caso de Sonny Liston o Jake LaMotta, que realmente para ser campeones tenían que depender de eso. es Que verdad. el primer boxeador que rompió, digamos, esa relación entre la mafia y el boxeo fue Mohamed Ali, porque tenía el apoyo de los musulmanes negros que estaban detrás de él para apoyarle, si no seguramente también habría caído en manos de la mafia. Es verdad. Para Has mí ha sido un escrito, placer también, como tú comentabas, no soy un gran aficionado al boxeo, siempre me ha gustado el boxeo en el cine, sobre todo en el género negro, pero bueno, también de crío he disfrutado muchísimo con Rocky, me impactó Toro Salvaje. Entonces, todo el trabajo de documentación que he hecho para descubrir el boxeo me ha hecho verlo desde otro punto de vista, ver la nobleza que hay en el boxeo auténtico. Quiero decir, es un deporte que puede resultar brutal, pero también puede resultar muy noble, y es apasionante la vida de estos luchadores que realmente se dejaban la vida en el cuadrilátero, ¿no? Ese riesgo que hay ahí. Y para mí ha sido todo un hallazgo descubrir esa historia del boxeo y entremezclarla con la historia del cine, que es lo que más me apasiona, ¿no? está claro. Bueno, para mí ha sido un placer escucharte. Estoy encantado de haber estado conversando contigo sobre cine y Gracias. sobre boxeo. Yo quiero acabar reiterando mi felicitación por el trabajo realizado y por la edición de Diablo Ediciones de este libro, digamos, con una calidad del nivel, digamos, de la colección, una muy buena edición y con un muy buen diseño. Y quería acabar no solamente con mi felicitación, sino también con mi agradecimiento, porque me consta el esfuerzo de investigación que hay detrás de este libro y también el esfuerzo también para una redacción divulgativa e ilustrativa con imágenes que has tenido que hacer a lo largo de todo este tiempo. Así que muchísimas gracias y espero que Gracias a sigamos ti, pronto Jordi. hablando de cine, de otros temas que estoy seguro que ya estarás trabajando en el siguiente. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, Jordi. Un placer estar contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.